El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, Seven el Monarca, XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioca, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Belcebeas 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Kimetsu no Yaiba, parte 33. Capítulo 166, Trío Dorado. Tercer punto de vista. El trío se encontraba al borde de un denso bosque de bambú, mientras el viento susurraba entre los altos tallos. La luz del sol apenas se filtraba entre las hojas espesas, proyectando un tenue resplandor verde sobre el suelo del bosque. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke eran tres de los Demon Slayers más talentosos de la época. Presentaron juntos los exámenes de Demon Slayer y, desde entonces, se convirtieron en un trío peculiar al realizar misiones juntos. El señor Ubuyashiki fomentaba las misiones conjuntas más que las individuales. Con la imprevisibilidad de los demonios en la actualidad, era más seguro y, en caso de que apareciera un demonio inesperado, una persona podía sobrevivir y transmitir información sobre él. Ese era el objetivo principal de las misiones conjuntas. De acuerdo, dijo Tanjiro con su habitual sonrisa amable, ajustándose la espada a la espalda. Su espada era una katana normal, pero prefería ponérsela para imitar a su ídolo. Había oído que su ídolo solía hacerlo de joven. Los aldeanos dijeron que han estado oyendo ruidos extraños por la noche. Probablemente sea el demonio que buscamos. Ruidos extraños. El rostro de Zenitsu palideció. Sus rodillas se doblaron al instante y agarró el Aori de Tanjiro como si le fuera la vida en ello. ¿Te refieres a susurros espeluznantes? ¿O pasos que se detienen al escuchar? ¿Y si es un fantasma? ¿Y si es peor que un demonio? ¿Y si son las dos cosas? Tranquilo, Zenitsu, dijo Tanjiro con paciencia, soltando al chico tembloroso de su brazo. Ya hemos luchado contra demonios. Este no debería ser diferente. Ja. ¿Les asusta un poco de ruido? Inosuke hinchó el pecho, levantando con orgullo su máscara de jabalí. Le daré un cabezazo a cualquier demonio que se presente. Incluso a la mismísima oscuridad. Apretó los puños y rugió hacia el bosque. A por mí, cobardes. Zenitsu se estremeció. Dios mío, lo está empeorando. Inosuke solo gruñó y se flexionó. Va, el miedo es para los débiles. El miedo es para sobrevivir. Corrigió Zenitsu con voz chillona. Algo que no entenderías. Ya basta, ustedes dos. Tanjiro suspiró, pero no pudo evitar sonreír. No lo diría, pero apreciaba esos pequeños momentos. La cobardía de Zenitsu y la imprudencia de Inosuke se compensaban mutuamente. Permanezcamos unidos y atentos. Los aldeanos dijeron que los ruidos venían de lo más profundo del bosque, dijo antes de que todos se adentraran en el bosque. Tanjiro caminaba al frente del grupo, con sus ojos rojo oscuro enfocados en su entorno y sus sentidos siempre alerta. Un bosque tan denso como este era ideal para ser el escondite de un demonio, ya que podían salir incluso de día. Un demonio podía surgir de cualquier lugar incluso si el sol aún brillaba en el cielo. Pero el tiempo pasó rápido a medida que se adentraban en el bosque. El calor del día había empezado a desvanecerse, reemplazado por un frío inquietante que se aferraba al aire como el silencio. Tanjiro, ¿sientes eso? La voz de Zenitsu temblaba al hablar. Sus manos se apretaron con fuerza alrededor de la empuñadura de su espada, con los nudillos blancos. Sus ojos dorados recorrieron el denso bosque como un conejo asustado a punto de salir corriendo. Tanjiro inhaló profundamente por la nariz, frunciendo el ceño al percibir algo débil, pero inconfundible. Sangre, murmuró suavemente. Sangre. El rostro de Zenitsu palideció, sus rodillas casi se doblaron. ¿Por qué siempre caminamos hacia lo malo? ¿No deberíamos estar huyendo de ello? Somos cazadores de demonios. Zenitsu, recordó Tanjiro, lo que le hizo gemir y cuestionar sus decisiones de vida. Lo haces por las chicas, lo haces por las chicas, lo haces por las chicas, cantó su oración como Gyomei. Deja de quejarte, cobarde. Ladró Inosuke, y su máscara de jabalí, de alguna manera, humeaba por la nariz. La sangre significa una cosa: lucha. No podrías sonar feliz por eso.
gimió Zenitsu. Inosuke lo ignoró. Su musculoso cuerpo vibraba de pura anticipación. Lo presiento. Hay algo cerca. Golpeó sus espadas melladas con un resonante sonido metálico. Por fin. SHH, dijo Tanjiro con voz suave. No llamemos la atención antes de saber qué hay ahí fuera. Zenitsu, todavía aferrado a la manga de Tanjiro, susurró. Pero ya estamos aquí, así que podríamos, muévete, dijo Tanjiro abruptamente, con tono serio. El trío se detuvo. ¿Qué? Gimió Zenitsu. La expresión de Tanjiro se endureció, su nariz se contrajo al olfatear de nuevo. El olor a sangre era más intenso ahora. Estaba más fresco. Fue conmovedor. Algo está viniendo. Esperaron con temor y anticipación, pero nunca llegó. Parecía que lo que estuviera ahí afuera había notado su disposición, así que se detuvo en lugar de continuar. El lugar se volvió tenso con el silencio. El trío sudaba aunque permanecían inmóviles. La presencia de un demonio siempre era desconcertante, pero esto lo era aún más. ¿O fue un demonio en primer lugar? Demasiado silencioso, murmuró Tanjiro, pero su voz en absoluto silencio sonó como un grito. Zenitsu tragó saliva, mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿A qué te refieres con demasiado silencioso? El bosque está conteniendo la respiración. Tanjiro entrecerró los ojos. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Zenitsu apretó la espada con más fuerza. Eso no es buena señal, ¿verdad? No, dijo Tanjiro en voz baja. No lo es. Inosuke, sin embargo, permaneció imperturbable. Su cuerpo estaba tenso, sus músculos tensos como un resorte a punto de estallar. Él también tenía miedo, pero el miedo parecía excitarlo. Lo que sea que haya ahí fuera, gruñó, con los dedos retorciéndose sobre las empuñaduras de sus espadas. Lo voy a destrozar. Inosuke, Tanjiro dijo en tono de advertencia. No te apresures. Aún no sabemos a qué nos enfrentamos. PFFT. Da igual, se burló Inosuke. Lo derribaré pase lo que pase. Permanezcamos juntos, dijo Tanjiro, una vez más, siendo la voz de la razón entre dos polos opuestos. Enfrentaremos lo que venga, como equipo. Zenitsu tragó saliva con dificultad. Un equipo, sí, me gusta ese plan. La seguridad está en la unión, ¿no? Bien, asintió Tanjiro, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Pero mientras hablaba, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no está bien. Al atardecer, el sendero forestal los condujo a un claro donde se alzaba un antiguo santuario, oculto en lo profundo del bosque. La estructura se desmoronaba, las vigas de madera desgastadas por el paso del tiempo. El musgo y las enredaderas trepaban por los muros de piedra, y el suelo estaba cubierto de hojas caídas y podridas. El olor a sangre era más fuerte aquí. Este lugar, susurró Tanjiro, entrecerrando los ojos mientras escaneaba el área. Da miedo, murmuró Zenitsu, con la voz apenas un suspiro. ¿Por qué lugares como este siempre parecen sacados de una historia de terror? Porque lo son, respondió Inosuke, pero parecía entusiasmado ante la perspectiva. La mirada de Tanjiro se posó en el centro del santuario, donde se alzaba un pedestal agrietado y desgastado. Sobre él descansaba un orbe negro que latía débilmente con un siniestro tono verdoso. «¡Guau!», murmuró Inosuke, acercándose. «¿Qué es eso?». «Ten cuidado», advirtió Tanjiro, mientras sus instintos le gritaban que algo andaba mal. «Parece una canica gigante», resopló Inosuke, alzando la espada. «Yo digo que la destrocemos». «¡No!». Tanjiro y Zenitsu gritaron al unísono. «¿Por qué no?», gruñó Inosuke. «Porque…», Tanjiro entrecerró los ojos. «No es normal». La voz de Zenitsu tembló al dar un paso atrás. «No, no me gusta esto, esa cosa se siente mal». La expresión de Tanjiro se oscureció cuando se acercó, su mano descansando ligeramente sobre la empuñadura de su espada. «La sangre», murmuró. «Viene de aquí». El rostro de Zenitsu palideció. «¿Qué?». Tanjiro, el tono de Inosuke cambió, sus instintos también captaron el cambio. Algo, antes de que Tanjiro pudiera terminar, el suelo debajo del orbe se movió. «Volver». El pedestal se quebró y el orbe se hizo añicos con una explosión ensordecedora. Un pulso de energía demoníaca surgió del centro, enviando ondas de choque por el aire. El suelo tembló violentamente mientras zarcillos de sombra brotaban retorciéndose como serpientes. «¿Qué demonios?», rugió Inosuke, saltando hacia atrás para evitar los zarcillos. «Muévete», gritó Tanjiro, empujando a Zenitsu fuera de peligro.
Los zarcillos atacaron con una velocidad aterradora, cortando el aire como látigos. Respiración trueno. Primera forma. El cobarde fue el primero en reaccionar ante la situación cuando chispas de luz explotaron desde su cuerpo. Trueno y destello. Zenitsu se movió como un rayo, cortando los zarcillos. Su espada crujió como un trueno al cortarlos, pero más surgieron de la oscuridad. No para. Gritó Zenitsu, con el pánico reflejado en su voz. Respiración acuática. Segunda forma. Tanjiro giró en el aire y su espada danzó en un arco fluido, cortando los zarcillos con menos fuerza que Zenitsu pero con más precisión. Rueda de agua. Pero los zarcillos seguían saliendo por mucho que los cortaran. Por cada extremo que cortaban, parecían aparecer 3 más. Estaban abrumados. Esto no es normal, murmuró Tanjiro, mientras sus sentidos percibían algo mucho más peligroso. El suelo empezó a torcerse en ese mismo momento y un demonio emergió entre los caóticos zarcillos. El demonio era alto y flaco, con la piel azul pálido cubierta de marcas negras dentadas. Sus ojos brillaban con un rojo demoníaco y había un número escrito en kanji. Uno de los 12 Kizuki, dijo Tanjiro sorprendido. Esta no era la misión en absoluto. El demonio se humedeció los labios. Sus dientes afilados brillaban en la penumbra. Esperaba una noche tranquila. Ronroneó de una manera muy espeluznante. Pero, parece que he sido bendecido con un festín. Un festín. Rugió Zenitsu furioso. Yo como aquí. Te voy a destrozar. La sonrisa del demonio se ensanchó. Ven, entonces. Respiración bestial. Segundo colmillo, Inosuke cargó hacia adelante, sus espadas se movieron borrosamente para crear un corte en X rebanada. Muy lento. Aulló el demonio, y luego se movió más rápido de lo que Inosuke pudo seguir. Apareció detrás de él en una fracción de segundo. Inosuke. Resonó la voz de Tanjiro mientras se lanzaba hacia adelante. Respiración acuática. Sexto curso. La espada de Tanjiro giró en una espiral mortal, cortando el aire mientras obligaba al demonio a retroceder. Torbellino, Zenitsu, a pesar de su miedo, apretó los dientes y se dispuso a luchar junto a sus camaradas. Considerado a menudo un cobarde, Zenitsu era todo lo contrario. Después de todo, quien lucha a pesar del mayor miedo debe ser el más valiente. Era un ser humano de mente, pero también un guerrero de corazón. Trueno y destello. La batalla que siguió devastó el bosque. Duró aproximadamente 1 hora. El trío hizo todo lo posible por enfrentarse a uno de los nuevos 12 Kizuki, pero aún no estaban a ese nivel. Puede que tuvieran talento, pero eran jóvenes e inexpertos. Si el demonio hubiera sido más hábil, quizás tan abatido como las lunas inferiores anteriores, el trío ya estaría muerto. Pero el demonio era solo producto de la prisa de Muzan por crear demonios más poderosos. Tenía un poder puro, pero no la habilidad de un Kizuki de 12 años. Pero aún así, eso fue suficiente para abrumar al trío. Esto es suficiente por ahora, basta de jugar, dijo el demonio y curó sus heridas en cuestión de segundos. El trío apenas aguantaba, su respiración sonaba como jadeos desesperados, y el cuerpo les dolía por el agotamiento y las heridas. Empezaban a perder la esperanza de sobrevivir a la noche. Mierte demonio de sangre, biel del abismo, me permite controlar las sombras y moldearlas en zarcillos. Pero ese no es mi principal poder, dijo el demonio y comenzó a reír con sarcasmo. La luna colgaba en medio del cielo, su luz iluminaba tenuemente el bosque, por lo que los ojos rojos demoníacos eran muy brillantes y malvados. Mi principal poder es mi dominio. Soy un dios allí, soy invencible. El demonio extendió los brazos y la sombra bajo sus pies comenzó a expandirse rápidamente. Eran pura oscuridad y oscuridad. Vengan. Vengan a mi abismo. La oscuridad se tragó el suelo donde estaban. No tuvieron tiempo de reaccionar. Podían sentirlo, estaban capturados. Se hundían lentamente en la oscuridad y en el dominio del que hablaban los demonios. Un escalofrío les recorrió la espalda. Esto es todo, pensaron colectivamente. Pero entonces ocurrió algo. Un borrón. Ni siquiera era un borrón. Parecía más bien un temblor espacial. Tan ridículamente rápido que nadie pudo verlo, ni siquiera el demonio. La cosa atrapó al demonio y lo tiró al suelo. Se hundieron casi al instante. La oscuridad bajo los pies del trío retrocedió y todo el negro se combinó para formar el familiar orbe negro que habían encontrado al principio. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Tanjiro tontamente. No lo sé, pero deberíamos correr, gritó Zenitsu, y su cuerpo giró de inmediato para huir del bosque. Esta vez, incluso Inosuke asintió y siguió a Zenitsu.
Y entonces Tanjiro corrió tras ellos, aunque su mirada se quedó fija en el orbe negro, preguntándose qué demonios le había pasado al demonio y qué era lo que se lo había llevado. Sacudió esas cabezas inútiles. Estaba exhausto y no estaba en condiciones de malgastar energía preocupándose más. Apenas sobrevivieron al encuentro. Y así, el trío se salvó esa noche y este encuentro los empujó a trabajar aún más duro. Tercer punto de vista: oscuridad. Pero no la ausencia de luz. No. Esta oscuridad estaba viva. Se extendía sin fin, latiendo como un organismo vivo, el aire denso y sofocante. El suelo no era sólido, era una sombra líquida, viscosa e inflexible, que se tragaba todo lo que la tocaba. Olas de negrura se extendían como si el abismo mismo respirara, un pulso lento y aterrador que resonaba como un latido moribundo. El horizonte era un vacío infinito donde el concepto de distancia dejaba de existir. El cielo era un lienzo cambiante de zarcillos negros, que danzaban y se enroscaban como serpientes. Toda la dimensión era desesperación manifiesta. Este era el dominio de Kurogami. Uno de los miembros más nuevos de los 12 Kizuki, que había sobrevivido a una alta dosis de la sangre de Muzan y había adquirido un poder inmenso. Él era un dios aquí. O al menos se suponía que así sería. ¿Cómo? La voz del demonio sonaba entrecortada mientras yacía sobre la sombra líquida. Sus extremidades estaban destrozadas y no podía sanarlas. Algo se lo impedía. Lo único que quedaba intacto era el pecho, el cuello y la cabeza. Levantó la vista, con cada fibra de su ser estremeciéndose al ver los ojos morados que lo observaban. Se supone que soy un dios aquí, sollozó el demonio como un niño. ¿Cómo soy derrotado? ¿Por qué tengo tanto miedo? La malicia de vivir. Pero el espadachín no respondió. Simplemente siguió mirándolo como si fuera una alimaña, inferior a una cucaracha. La dimensión se disolvió lentamente después de eso y regresaron al mundo real. El demonio sintió la tierra fría en la espalda mientras el espeso bosque los rodeaba. El Asira púrpura continuó mirándolo con sus ojos fríos e indiferentes. Y por fin habló. ¿Puedes ver esto? Dijo. ¿Puedes oír esto? ¿Qué? Preguntó el demonio confundido y asustado. Solo estaban ellos dos en el bosque, pero Ashria hablaba con alguien más. ¿Pero quién? Ark. Gritó el demonio de dolor cuando el Ashira agarró su rostro con fuerza y lo acercó aún más. Sus ojos morados lo miraron directamente a los ojos. No. No me mira a los ojos, ve algo más, pensó el demonio con desesperación. El Ashira miraba algo tras sus propios ojos. Puedes, dijo el Ashira, y entonces su mirada se volvió más fría. Pero el demonio sabía que esos ojos no eran para él. No tiene sentido lo que estás haciendo, dijo, los cortaré tantas veces como sea necesario, solo estás perdiendo el tiempo. Estaba hablando con Mizan Kibutsuji, se dio cuenta el demonio. Quédate quieto y espera tu turno, eso fue lo último que oyó el demonio. Ni siquiera supo cuando el Ashira asestó el golpe final. Vengo. Capítulo 167, Encuentro con Ashira. Tercer punto de vista: la reunión de Ashira, la luz del atardecer se filtraba a través de las mamparas de papel, proyectando una cálida luz sobre el pulido suelo de madera. El tenue aroma a incienso flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del té recién hecho. Afuera, el viento agitaba las hojas del sakura y la glicina, cuyos pétalos danzaban con la brisa. Normalmente, la reunión se celebraba en el patio, pero como el verano estaba en su apogeo, hacía demasiado calor para permanecer mucho tiempo al sol. Por lo tanto, esta vez, la reunión se trasladó al interior de la sede. Los Ashiras se sentaron en semicírculo alrededor de Kagaya Obuyashiki, sus expresiones iban desde la curiosidad hasta el alivio silencioso, mientras Kanae Kocho estaba sentada entre ellos. Habían pasado un par de meses desde que recuperó la vista y, durante este tiempo, había estado entrenando y acostumbrándose a sus nuevos ojos. En ese momento, estaba muy por encima de su mejor momento y lista para volver a la acción. Bienvenida de nuevo, Kanae, dijo Ubuyashiki en voz baja, con su sonrisa siempre amable y cálida. Sus ojos claros, aunque ciegos, parecían estar fijos únicamente en ella. Es una alegría tenerte entre nosotros una vez más. Kanae hizo una profunda reverencia, con una voz suave como la brisa. Gracias, señor Ubuyashiki. Me siento honrada de regresar como Ashira. Al levantar la cabeza, se podía ver en sus ojos una agudeza inimaginable en los ojos humanos. El tenue resplandor de su vista recuperada hacía que su mirada fuera casi penetrante. Sin embargo, su sonrisa seguía siendo dulce, como una hermosa flor. Bis, hermanita, susurró Shinobu, con la voz casi desbordante de alegría.
Habían pasado meses, pero ver a su hermana recuperar la vista y unirse a ellas en las filas aún le parecía surrealista. Había algo en ella que sabía que esto debería ser imposible, que esto no era lo que el destino pretendía. Pero aún así, allí estaba. Alguien había desafiado al destino. Kanae miró a su hermana menor y le dedicó un gesto tranquilizador. Su mano rozó brevemente la de Shinobu, como si dijera en silencio: ya estoy aquí. Había dejado que su hermana pequeña luchara la guerra sin ella durante demasiado tiempo, pero ahora estaban juntas de nuevo. Así que la flor de Saoko regresa, dijo Tengen Uzui rompiendo el silencio con un gesto dramático, mientras su habitual sonrisa extravagante se extendía por su atractivo rostro. Ya era hora. Nuestras reuniones empezaban a resultar demasiado aburridas sin tu elegancia, Kanae. Kanae rió suavemente, y sus ojos se encontraron con los de Tengen por un instante. Estoy segura de que se las arreglaron bien en mi ausencia. Apenas, dijo Hiyu, sin ti, estos comodines son difíciles de manejar. Shinobu no es exactamente como tú en ese aspecto, eras la figura de hermana mayor entre nosotros, una voz de la razón. Mitsuri Kanroji intervino con una sonrisa radiante, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas de felicidad. Estoy tan feliz de finalmente poder trabajar con mi esposa y hermana. Para cuando me convertí en Ashira, ya estabas jubilado. Verás, mi sueño ha sido luchar junto a ti tanto como lo fue luchar junto a Seiji. Kanae sonrió ante las dulces palabras. Su sonrisa intentó devolverle el mismo brillo a Mitsuri, pero fue imposible. Sanemi Shinazugawa estaba sentado al fondo, con los brazos cruzados y su habitual ceño fruncido, aunque menos severo. Siempre era de los que se ponían incómodos en esos momentos agradables. Sin embargo, le gustaba, aunque nadie lo admitiría. TCH. Tardaste bastante. Fue lo más bonito que pudo decir. Sanemi, la voz profunda de Gyomeiji Mejima resonó por la sala. Su enorme figura permanecía inmóvil, pero sus manos se entrelazaban suavemente en oración. Deberíamos estar agradecidos por su regreso sano y salvo. Muichiro permanecía sentado con su habitual expresión distante, aunque sus ojos se posaban en Kanae con curiosidad. Siempre la había conocido como la amable señora ciega de la mansión Butfeli, así que verla entre ellos le resultaba un poco extraño. Obanai permaneció en silencio, sus ojos heterocromáticos miraron brevemente a Kanae antes de apartarlos, aunque Kaburamaru, su serpiente, parecía observarla con silenciosa curiosidad. Le interesaba saber qué tan fuerte era y si realmente era digna. Nunca la había visto en su mejor momento, así que se sentía un poco escéptico. Odia a las mujeres debido a su traumático pasado, así que le tomaría mucho tiempo confiar en Kanae. Quizás eso nunca ocurriría. Mitsuri y Shinobu ya lo estaban presionando. Deberíamos ir al grano, dijo Hiyu con un tono tan tranquilo como el agua. El regreso de Kanae es motivo de alegría, pero aún quedan demonios por eliminar. Un silencio invadió la sala ante las palabras de Hiyu. La alegría se disipó al sentir una pesada carga sobre sus hombros una vez más, su deber como los guerreros más fuertes de la humanidad. El deber de los pilares. Tienes razón, Tomioka, dijo Kanae en voz baja, con la voz firme y llena de amor. Puede que me haya ido, pero no he olvidado nuestro deber. Estoy lista para luchar de nuevo. Casi todos en la sala recordaban que Kanae no era solo una flor bonita, sino una flor con espinas. Incluso después de un año de retiro, no era inferior a ninguna otra Ashira presente. Así que sus palabras tenían peso. Una aliada contra la amenaza inminente siempre era apreciada. La flor estaba lista para florecer en el campo de batalla una vez más. Bien, dijo finalmente Sanemi con voz ronca y un matiz de respeto. Porque las cosas solo han empeorado durante tu ausencia. La serena sonrisa de Ubuyashiki se desvaneció ante las palabras de Sanemi. Su rostro era solemne mientras continuaba, tomando la iniciativa en la conversación. Ahora que hemos dado la bienvenida a Kanae Kocho, es hora de hablar de la sombra que nos acecha. Los Ashira enderezaron la espalda y su rostro coincidió con la seriedad de su amo. Muzan Kibutsuji, la voz de Ubuyashiki era apenas un susurro, pero fuerte. No era exactamente la voz lo que sonaba fuerte, sino el nombre. ¿Ha habido alguna señal de él, desde la purga fallida? Preguntó Ubuyashiki a los Ashira. Un silencio denso llenó la sala. Nadie habló, ni siquiera el llamativo Tengen hizo comentarios ingeniosos. El silencio se convirtió en la respuesta. Fue Yomei quien finalmente rompió el silencio. Nada. Ni rastro. Se ha adentrado más en las sombras, como el cobarde que es. Apretó los puños, las venas se le hincharon mientras la ira hervía bajo su piel de piedra. Pero no ha estado inactivo.
No, dijo Obana y en voz baja, casi un siseo, mientras Kaburamaru se aferraba a su cuello. Se ha estado preparando. ¿Preparándose? Preguntó Kanae. Estaba un poco despistada, pues acababa de regresar y había pasado los últimos meses entrenándose para alcanzar su máximo potencial. Tengen chasqueó la lengua, y su habitual semblante extravagante dio paso a una seriedad sombría. El señor demonio no se esconde. La pequeña rata está evolucionando. Ubuyashiki inclinó levemente la cabeza, confirmando sus temores. Tras la purga fallida, Muzan no se quedó de brazos cruzados. Su voz transmitía tragedia. Aprendió, y se adaptó. Seiji Shigan nos advirtió sobre esto. La purga fallida. Los Ashira, liderados por Seiji Shigan, habían llevado a Muzan al límite y lo habían acorralado. La noche casi dio origen a la victoria definitiva de la humanidad, pero al final, Muzan sobrevivió, aunque por los pelos. Lo herimos, dijo Gyonmei con voz frustrada. Pero no fue suficiente. Y ahora se asegura de que eso no vuelva a suceder. Las siguientes palabras fueron pronunciadas por Hiyu mientras resumía el descubrimiento que él y Sanemi habían hecho durante los últimos meses. Está derramando su sangre más que nunca. No solo para crear más demonios, sino para fortalecerlos más allá de lo razonable, dijo Hiyu, y luego añadió con gravedad. Muzan también ha abandonado el sistema de lunas inferiores y superiores. Los Ashiras se pusieron rígidos al oír eso. Todos descubrieron que los demonios eran más fuertes y numerosos en los últimos meses, pero esto era nuevo para ellos. Ya no hay rangos, dijo Sanmei esta vez. Solo los 12 demonios de la luna, todos infundidos con todo el poder que podían soportar sin volverse locos, algunos enloquecieron. El señor demonio ya no es tan exigente como antes, no hace excepciones con quienes considera dignos, simplemente los lleva al límite. La habitación parecía volverse más fría. Eso significa, Mitsuri se quedó callado con un poco de miedo y nerviosismo. Se prepara para la guerra, la voz de Gyonmei era tan pesada como la tierra misma. Una guerra en la que cada una de sus 12 lunas será tan fuerte como podría ser. Todas podrían ser tan fuertes como la anterior luna superior, o incluso más. Eso es una locura, comentó Kanae. En efecto, coincidió Shinobu con su hermana. Incluso demonios que jamás habrían superado las lunas inferiores han sido llevados a límites inimaginables. Sus cuerpos, su regeneración, todo ha sido mejorado. HMPH, se burló Sanemi, no es que importe mucho, solo tenemos que matarlos con más fuerza. Ustedes pueden verlo como desfavorable, pero yo lo veo como desesperación. Muzan Kibutsuji, ese cabrón está desesperado porque sabe que esta generación es la más fuerte que jamás ha existido. Nuestra generación pondrá fin a este conflicto centenario. Se prepara para una guerra que garantiza su derrota, dijo Sanemi. Fue reconfortante en cierto modo. Sanemi quizá no sea el más inteligente de todos, pero tiene una perspectiva única sobre una situación que a un genio jamás se le habría ocurrido. Su confianza y su valentía temeraria infundieron ánimo a todos los presentes. El silencio se apoderó de la sala nuevamente, pero esta vez, los Ashira dejaron de pensar en sí mismos como víctimas y en cambio se consideraron los vencedores de la situación. Y cuando imaginaban la victoria, él aparecía colectivamente en sus mentes. El pilar de pilares, murmuró Obana y Muzan le teme. Y con razón. Seiji Shigan había superado con creces las capacidades de cualquier espadachín. Fue él quien pudo enfrentarse solo al señor demonio y también quien dominó la legendaria respiración solar. Sin mencionar que era un maestro en todos los demás estilos de respiración. Y hablando de eso, ¿cuánto tiempo piensa ese cabrón desaparecer en su entrenamiento aislado? Preguntó Sanemi con una vena palpitante en la frente. Habían pasado 8 meses desde que Seiji se fue a entrenar y aún no había señales de él. Ninguna Ashira lo había visto desde entonces. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no se queda de brazos cruzados en su entrenamiento, dijo Hiyu. El tipo sigue tan eficiente como siempre si creemos en nuestros hallazgos. Ha estado matando a más demonios que todos nosotros juntos, soltó una risita llena de incredulidad. Seiji, con su vista sobrehumana, siempre los mataba con facilidad. Podía detectar el arte demoníaco, ver a través de guaridas ocultas, localizar demonios a kilómetros de distancia y, además, era el Ashira más rápido. Misiones que se resolvieron solas por arte de magia. Para cuando los cazadores de demonios llegaron a la designación de la misión, todo ya estaba hecho. Sin mencionar a las muchas personas que han reportado haber sido salvadas por una figura misteriosa, concluyó Hiyu. ¿Y los gritos? Preguntó Tengen. Esos también.
Se han encontrado demonios, cortados en pedazos finos, pero no se regeneran ni mueren hasta que sale el sol para matarlos. Al principio, pensamos que los estaban masacrando hasta que se les interrumpe la regeneración, pero los numerosos casos indican que es imposible. Un demonio, quizá, pero la noche no es lo suficientemente larga como para que varios demonios lleguen a ese estado, respondió Hiyu. ¿Qué creen que pasará? Preguntó Tengen arqueando una ceja. Se frotó la barbilla para parecer más pensativo de lo que realmente estaba. En realidad, solo estaba esperando. Ni idea, pero quizá descubrió algo. ¿Una nueva técnica, quizá? Somos tan ignorantes como todos los demás, respondió Shinobu, para cada chica en la vida de Seiji. Tengen simplemente se encogió de hombros. Pero basta de eso, dejemos que Seiji haga lo suyo. No podemos depender de él cada vez que necesitamos ganar, dijo Shinobu e hizo una breve pausa. Su mirada se desvió hacia Ubuyashiki como si pidiera un permiso tácito, y él asintió. Ella respiró profundamente y reveló lo que tenía que decir. Una noticia que lo cambiaría todo. Hemos encontrado una cura, dijo. Capítulo 168, continúa la reunión con Ashira. Tercer punto de vista: encontramos una cura, dijo Shinobu. La breve pausa que siguió estuvo llena de cerebros procesando las palabras. Casi se podía oír cómo cambiaban los engranajes en la cabeza de todos. Los ojos de Ashira se entrecerraron al unísono, su atención ahora estaba completamente en Shinobu. ¿Una cura? La palabra resonó en la habitación. Era una pregunta colectiva que flotaba en el aire, y Shinobu debía responder. Ni siquiera Kanae sabía la respuesta, así que miró a su hermana pequeña con curiosidad. Es exactamente como suena, la sonrisa serena de Shinobu permaneció inalterada. Una cura, para revertir la demonización. ¿Qué? Una exclamación colectiva. Una oleada de sorpresa recorrió a los Ashira. La expresión usualmente extravagante de Tengen dio paso a una absoluta incredulidad. ¿Me estás diciendo que podemos deshacer lo que hizo Muzan? Sí. ¿Cómo? La voz de Hiyu era tranquila, pero la intensidad detrás de su pregunta era palpable. La expresión de Shinobu se suavizó al hablar, y su mente recordó brevemente las noches de insomnio, las innumerables pruebas y los obstáculos imposibles que habían superado. Lady Tamayo y yo, comenzó, como saben, llevamos un tiempo trabajando juntas y finalmente logramos un gran avance en nuestra investigación. Un destello de sorpresa cruzó los rostros de algunos Ashira. Habían oído hablar de esto en la última reunión de Ashira, pero nunca imaginaron que daría frutos tan rápido. Tamayo. La voz de Obanai era apenas un susurro, y su serpiente Kaburamaru silbaba suavemente, como si percibiera la gravedad del momento. ¿El demonio, que traicionó a Muzan? Sí, confirmó Shinobu, con expresión seria. Lleva siglos investigando la naturaleza de la sangre de Muzan. Con mi ayuda y el material de investigación que obtuvimos de la célula de Muzan de la purga fallida, hemos desarrollado un suero. Uno que puede descomponer la sangre de Muzan y revertir sus efectos. Básicamente, puede convertir a los demonios en humanos. ¿Estás diciendo? La voz de Mitsuri tembló levemente, con las manos aferradas al pecho y los ojos llenos de esperanza. ¿Los demonios se pueden salvar? La tensión se calmó y todos parpadearon antes de volverse hacia ella con la misma incredulidad. Shinobu simplemente dijo mientras miraba a su alrededor, preguntándose si volvería a decir alguna estupidez. Ella era demasiado pura para este mundo. Sí, asintió Shinobu con suavidad. O podemos debilitarlos para matarlos con mayor facilidad. Todos asintieron al oír esto último. Esa fue la intención principal desde el principio. Era menos salvar demonios, más matarlos con mayor facilidad. Mitusir parpadeó con aire de lechuza ante eso. Ni siquiera se le pasó por la cabeza, pero asintió. Cierto. Sin embargo, hay problemas, su voz era firme, pero la decepción era innegable. Producir el suero es extremadamente difícil y lleva tiempo. También había un problema con lo que ocurre cuando los demonios se transforman en humanos, con resultados variables. La mayoría muere a los pocos días de transformarse en humanos. ¿Sabes por qué? Preguntó Hiyu pensativo, ansioso por aprender más sobre el nuevo descubrimiento. Tenemos una teoría fuerte, pero no segura porque los pacientes muestran resultados variables debido a diferentes componentes, comenzó Shinobu, poniéndose en modo médico. Déjame explicarte. La cura funciona descomponiendo las células demoníacas y devolviéndolas a su estado humano normal. Pero esto puede ser mortal, sobre todo si han sido demonios durante mucho tiempo.
Permitió que los demás digirieran la información antes de continuar con una explicación larga y sinuosa de por qué era mortal. Cuando alguien se convierte en demonio, su cuerpo sufre cambios celulares extremos. Sus células se regeneran a un ritmo extraordinario para sanar heridas, regenerar extremidades e incluso mantener órganos que deberían haber fallado. Todos conocemos esto como regeneración demoníaca. Por eso solo pueden morir por la luz del sol o la espada Nichirin. Pero esta rápida regeneración tiene un alto precio, dijo y continuó. Las células humanas tienen un límite natural de división y regeneración. Se llama el límite de Hayflick. Una vez que una célula se divide entre 40 y 60 veces, ya no puede replicarse. Los demonios llevan este límite mucho más allá de lo natural y dejan que sus células se regeneren rápidamente para sanar. Las células que se suponía debían dividirse y regenerarse a lo largo de la vida a menudo se consumían en segundos. Y cuando esas células se agotaban, su voz se apagó. Tienen que encontrar la manera de reponer esas células, exclamó Kanae, quien también es experta médica, con los ojos abiertos de par en par, totalmente sorprendida. Se comen a la gente, confirmó Shinobu. Supongo que sabemos por qué no comen animales. Necesitan células humanas. La revelación impactó a todos los Ashira presentes, pero Shinobu continuó. Su principal tema de discusión nunca fue cómo funcionaba la biología demoníaca. En fin, cuando la cura elimina sus células demoníacas y no pueden comer humanos para recargarse, lo que queda es un cuerpo que ha superado su límite regenerativo. Sus células humanas ya no pueden renovarse, ni repararse, están biológicamente agotadas. Sus cuerpos colapsan. No es inmediato, pero en los siguientes días, sus órganos comienzan a fallar uno a uno. El corazón se debilita, el hígado se deteriora y los pulmones se debilitan demasiado para funcionar. Su cuerpo, simplemente se apaga. En esencia, mueren de viejos, concluyó Shinobu su explicación. Es por eso que no lo hemos usado en Rengoku, el suero necesita más ajustes. Un largo silencio se extendió dentro del cuartel general mientras asimilaban la información. Kanae, en particular, estaba intrigada y se maldijo por no haber investigado antes. Definitivamente debería hablar con su hermana sobre este tema después de que regresen. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar una dosis?, preguntó Muichiro. Su mente joven era una de las más rápidas en procesar la nueva información, y ya estaba pensando en lo siguiente. Semanas, a veces meses para una sola dosis, admitió Shinobu con un tono de frustración. No es algo que podamos producir en masa. Todavía no. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Lo que significa, la voz de Sanemi era sombría, su mandíbula estaba fuertemente apretada, que no podemos desperdiciarlo en cualquier demonio. Correcto. La mirada de Shinobu se cruzó con la suya, y ambos se entendieron. Debería usarse con demonios fuertes, aquellos que podrían cambiar el rumbo a nuestro favor si logramos restaurarlos. Debemos ser estratégicos, selectivos. Lunas superiores, murmuró Hiyu en voz baja, entrecerrando los ojos al comprenderlo. O lo que queda de ellas, exactamente. Shinobu asintió. Si logramos que incluso uno de los más fuertes de Muzan vuelva a ser humano, podríamos cambiar el equilibrio de poder. El suero también actúa como veneno para los demonios, que se debilitarán cada vez más hasta que se transformen en humanos. Podría ser vital para derrotar a demonios poderosos, incluso al propio Muzan. Una resolución escalofriante resonó en sus palabras, una que hizo que incluso Sanemi asintiera en señal de severa aprobación. Esto lo cambia todo, la voz de Kanae era apenas un susurro, con la mirada distante, como si procesara las posibilidades. Una cura, para los demonios, pero Kanae no era una mujer ingenua, sus ojos inmediatamente se centraron en una posibilidad. Pero si Muzan se entera de esto, no lo hará. La mirada de Shinobu se endureció, su voz no dejó lugar a dudas. Tamayo y yo nos hemos asegurado de que la fórmula se mantenga en secreto. E incluso si algo nos sucede, la hemos anotado y hemos tomado múltiples medidas para asegurar que el conocimiento se transmita. Aún así, debemos tener cuidado, insistió Kanae. La paranoia de Muzan solo aumentará si se entera de esto. Podría obligarlo a huir del país por completo o no se detendrá ante nada para destruirnos. Un silencio denso volvió a caer, pero esta vez, era diferente. Los Ashira estaban llenos de esperanza. Lo que empezó como una discusión sobre lo sombría que era la situación, al final todos tenían la esperanza encendida en sus corazones. Pueden ganar. Deben ganar. Ganarán la guerra. Capítulo 169, el comienzo de la guerra final.
Tercer punto de vista: Castillo Infinito. El biwa de Nakime resonó suavemente a través de la dimensión infinita. Sus dedos, delgados y sin vida, pulsaban las cuerdas con una precisión inquietante. Las paredes del castillo infinito se movían y se plegaban con cada nota, doblegando la realidad como si el espacio mismo se doblegara a su voluntad. Pasillos oscuros serpenteaban sin fin, y habitaciones aparecían y desaparecían en un eterno ciclo de caos. Su mirada, fría y distante, permaneció fija en el vacío infinito que se extendía ante ella. Aunque sus labios permanecieron inmóviles, sus pensamientos trascendieron los límites de su dominio. Su único ojo con venas carmesí veía más allá de lo que tenía delante. Veía a través de los pequeños ojos demoníacos que vagaban por el mundo humano. Exploraba, buscaba y encontraba. Su único ojo se quedó quieto y sus pupilas se dilataron hasta alcanzar proporciones ridículas. Fue un privilegio verdaderamente aterrador contemplarla. Lo he encontrado, dijo finalmente. Las palabras resonaron a través de la dimensión, transportadas por las cuerdas demoníacas de su biwa, de modo que se estiraron infinitamente. La mansión de las mariposas. Había un dejo de alivio y alegría en su voz. Había estado buscando con ahínco. Los cazadores de demonios supieron detectar su técnica gracias a la advertencia de Seiji, y además, la mansión mariposa estaba oculta por Lady Tamayo y Yushiro. Le había llevado mucho tiempo encontrar ese único lugar. Tuvo que colocar un ojo en la cuenca vacía de un cazador de demonios herido para vislumbrar la mansión mariposa. Pero después de todo el trabajo, lo había hecho. Completó su misión. Una presencia la invadió al instante. Se hizo el silencio, pero incluso en ese silencio, el peso de la malicia de Muzan oprimía el espacio a su alrededor. Era más fuerte que antes, no, más refinado. ¿Estás seguro? Su voz sonaba innecesariamente cruel incluso al hacer una pregunta simple. De hecho, Muzan se había amargado con el paso del año. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando los malditos humanos, en concreto el espadachín púrpura, no dejaban de enfurecerlo? El mensaje burlón que Seiji enviaba a través de los demonios derrotados era un recordatorio constante de su desgracia. Sí, murmuró Nakime en voz baja, mientras sus dedos punteaban otra nota. Su santuario, donde reparan sus heridas. Una pausa. Y entonces la sonrisa más maliciosa se extendió por el rostro de Muzan. Era hora de venganza. Se arrepentirían de haber provocado su ira. Muzna estaba lista para desatar la muerte entre los humildes humanos. Convócalos. La orden fue absoluta, una sentencia de muerte susurrada a la existencia. Convoca a los 12. Los dedos de Nakime volvieron a moverse, pero esta vez el sonido fue más pesado, más oscuro. Portales comenzaron a abrirse a través de las dimensiones, extendiéndose entre las sombras para tocar a aquellos cuya presencia había permanecido oculta durante mucho tiempo. La arena carmesí, el suelo estaba teñido de rojo, del color de la sangre y la carne. De vez en cuando se veían puntos blancos entre el enrojecimiento. Eran fragmentos de huesos y dientes. Akaza permanecía inmóvil en medio de un campo de batalla desolado. Los cuerpos de innumerables demonios yacían a su alrededor, reducidos a cenizas y sangre. Extremidades rotas. Cráneos destrozados. El hedor a sangre y podredumbre impregnaba el aire. Otro festival de demonios acababa de terminar. Ni uno solo, murmuró Akaza, su voz apenas un susurro. Su mano, aún empapada de sangre, se apretó con fuerza. Ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte. El festival de los demonios era la reunión de todos aquellos que ansiaban más poder. Fueron arrojados a una arena y obligados a luchar solos contra Akaza. Quienes lo impresionaron lo suficiente recibieron más sangre de Muzan para fortalecerse aún más. Pero este festival fue una pérdida total. Estos nuevos demonios fueron una completa decepción. Patético. Akaza entrecerró los ojos al mirar al último demonio que había matado, cuyo cuerpo estaba reducido a cenizas humeantes. Lord Muzan me dijo que buscara fuerza, y solo encuentro debilidad. Su voz era fría, llena de frustración. ¿Dónde están? Alguien, digno. Alguien que pueda resistir, y luchar. Estos demonios nunca sobrevivirían a más poder, no son lo suficientemente fuertes para soportarlo, dijo Akaza y se echó el cabello hacia atrás. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hizo esto? Celebrando estos innumerables festivales para encontrar demonios fuertes y dignos. ¿Un año quizás? Bing. El suave punteo de un biwa resonó en la arena sin viento. Akaza levantó la cabeza. Entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa mientras observaba la distorsión del espacio. Bien, ya ha pasado un año.
Monte Natagumo, en lo profundo de un bosque donde la luz de la luna apenas tocaba el suelo, Rui estaba sentado en lo alto de un árbol grueso y nudoso, rodeado de su familia. Su madre se arrodilló a su lado, peinándole suavemente el cabello con manos temblorosas. Su cuerpo estaba frágil, su rostro demacrado por el agotamiento y el miedo, pero no se detuvo. Sus movimientos eran cansados, pero precisos. Perfecto, susurró Rui suavemente, su voz llena de una serenidad escalofriante. Lo estás haciendo bien, madre. Se inclinó hacia su tacto, con los ojos carmesí entrecerrados, como perdidos en un sueño. Debajo de él, su padre permanecía rígido, su monstruosa figura se alzaba sobre los demás demonios. Su rostro se contorsionaba en una máscara de paciencia forzada, pero sus manos temblaban con una violencia apenas contenida. Padre, la voz de Rui era tranquila pero firme. La imponente figura se estremeció y bajó la cabeza inmediatamente. Protege a la familia. No me vuelvas a fallar. Ese sí, Rui-sama, la voz de mi padre retumbó, cargada de ira contenida. A la derecha de Rui, hermano y hermana permanecían inmóviles, con la mirada vacía. Marionetas atadas con seda, con los ojos vacíos de vida. Estamos todos, juntos. La voz de Rui transmitía una retorcida satisfacción. Una familia perfecta. La red que los rodeaba brillaba a la luz de la luna, extendiéndose a lo largo y ancho, atrapando a todo aquel que tuviera la mala suerte de caer en ella. Las mariposas forcejeaban contra los hilos, sus frágiles alas chasqueando al apretarse la seda. Los labios de Rui se curvaron en la sonrisa más inocente, casi infantil. Siempre se rompen, susurró suavemente. Pero tú, madre, tú nunca te rompes. Su madre se estremeció pero no se atrevió a dejar de peinarle el cabello. Y entonces, el silencio se rompió. Una sola nota de un biwa resonó en el aire. La cabeza de Rui se inclinó. Oh, no, mi momento familiar ha sido interrumpido. Pero es Lord Musan, así que no puedo ignorarlo, dijo con un tono quejoso, como un niño mimado. Mamá, dile que deje de obligarme a hacer tareas, pidió. Mamá, por favor, la madre tembló más, atrapada entre el miedo a Muzan y su supuesto hijo. Entonces no ayudas a tu propio hijo por miedo, ¿eh? ¿Qué clase de madre eres? Preguntó Rui. La madre se quedó sin aliento antes de que un hilo le arrancara la cabeza. Demasiado rápido, no tuvo tiempo ni de rogar. Supongo que no tengo elección, dijo Rui mientras caminaba hacia la puerta en el suelo. Ferrocarril Agone Tozan, Enmu descansaba perezosamente sobre un tren a toda velocidad, con su cuerpo estirado sobre el techo mientras el viento azotaba su cabello. El sonido de los corazones mortales, sus oídos se crisparon mientras escuchaba el rítmico zumbido de los sueños de los pasajeros de abajo. Tantos sueños. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios mientras sus dedos bailaban en el aire, tejiendo hilos de pesadillas en sus frágiles mentes. ¿Qué debería mostrarles esta noche? Su voz era casi juguetona, pero había un matiz de crueldad bajo la superficie. ¿Un reencuentro con sus seres queridos muertos? ¿O quizás, el miedo a no despertar jamás? Un grito ahogado se escuchó desde el interior del tren. Eso está mejor. Enmu rió suavemente, su cuerpo se movía al estirarse. Se maravilló de su gran control. La cantidad de poder que fluía por sus extremidades era increíble. En verdad esto era lo que siempre había soñado. Ser tan fuerte. Pero entonces, un escalofrío recorrió el aire. Una vibración familiar resonó en sus huesos, un sonido que agitó algo profundo dentro de él. La biwa. La sonrisa de Enmu se amplió y sus ojos brillaron con deleite sádico. Por fin, su voz era apenas un susurro. Me estaba aburriendo. Un templo abandonado, Antengu se acurrucó en las sombras de un templo en ruinas, su frágil figura temblaba mientras apretaba sus rodillas contra su pecho. Ya vienen, su voz era un susurro tembloroso, con la mirada fija en un lado y otro, buscando enemigos invisibles. Me encontrarán, me harán daño, sus dedos huesudos arañaron el suelo, abriendo profundos surcos en la tierra mientras el miedo lo consumía. No hice nada malo, un gruñido bajo resonó desde el interior de su cuerpo. Cobarde. Antengu se estremeció. Gimes como un perro, la voz de Serkido, llena de rabia, resonó en su mente. Nos destrozarán si sigues acobardándote. Otra voz, suave y tranquila, habló suavemente. La diversión de Karaku impregnaba cada palabra. Quizás, pero el miedo hace las cosas mucho más deliciosas, ¿no? La risa de Uroji resonó a continuación, salvaje e indómita. Digo, que vengan. A ver quién sobrevive.
Los ojos de Antengu se movían en todas direcciones y su cuerpo temblaba aún más. No más, las diferentes personalidades dentro de él. Las odiaba, siempre le traían problemas y siempre lo convertían en el blanco. No es él. Él era la víctima, siempre cargando con la culpa de lo que hacían estas personas dentro de él. Él nunca cometió esos crímenes, no. No era él. Pero entonces, un sonido atravesó la locura. El punteo de un biwa. Las voces se silenciaron. El temblor de Antengu cesó y sus ojos se abrieron por el terror. No, pero aún así tenía que avanzar hacia el portal. Nunca quiso esto, juró, incluso con esa amplia sonrisa en su rostro. Era un demonio que nunca dejaba de culpar. El pueblo de Tsumago, el suelo se agrietó y chisporroteó bajo los pies de Daiyo. El aire a su alrededor relucía con calor, y el cielo reflejaba el resplandor abrasador de su ira. Venas fundidas latían a través de su piel de obsidiana, y el brillo bajo su carne semejaba ríos de lava fluyendo por una montaña volcánica. El pueblo a sus pies era una ruina. Las casas se derretían y la tierra estaba calcinada hasta quedar irreconocible. Cenizas y brasas danzaban en el aire, transportadas por el viento como mensajeros de la muerte. Sentí calor, dijo, pero fue fugaz. La calidez del amor y el calor siempre se asemejaban en su mente. Había pasado años vagando por el mundo, quemando cosas para sentir el calor que había perdido hacía mucho tiempo. El horno viviente buscaba calor. Los sintió, a veces, pero nunca duran. Las llamas reflejadas en sus ojos se atenuaron levemente cuando inclinó la cabeza hacia arriba, sintiendo algo, un pulso. Una vibración familiar resonó en el aire. Nakime. ¿Algo más para quemar? La galería de las máscaras, máscaras. Innumerables máscaras. Se alineaban en las paredes de la cámara donde se encontraba Omburo, sus dedos trazando sus expresiones talladas con una reverencia que solo él entendía. Cada máscara era un rostro que él había reclamado, un alma devorada e inmortalizada a través de su arte retorcido. ¿Cuál me pongo esta noche? Su voz resonó mientras sus máscaras cambiaban, transformándose y distorsionándose con cada instante. Una máscara sonrió con picardía. Alegría. Otro se burló. Rabia. Un tercero lloró en silencio. Desesperación. Mientras contemplaba, la débil vibración del llamado de Nakime llegó hasta él. Las máscaras de Omburo se quedaron quietas por un momento. Ah, la mansión mariposa. Tendré que ponerme mi mejor cara. Una risa baja escapó de sus labios, y su máscara comenzó a moverse más rápido. Pero hay tantas caras que lucir. Los demonios de las 12 lunas se habían reunido nuevamente después de un año, el límite de tiempo que Muzan les había dado para aumentar su número y poder. Era la reunión de la muerte. Se acerca el desastre, con la esperanza de borrar la esperanza de Demon Slayer Corp. Su lugar de curación. La mansión de las mariposas. Fue el comienzo de la guerra final. Capítulo 170, el ataque a la mansión mariposa, 1. Tercer punto de vista. El castillo del infinito era un reino de caos controlado, donde la realidad se plegaba y se distorsionaba bajo el control de Nakime. Los muros se movían sin cesar, los pasillos se extendían hasta el infinito y la oscuridad opresiva lo oprimía todo. Las habitaciones eran cubos de una estructura más grande, la dimensión era como un cubo de Rubik en constante movimiento que buscaba el patrón perfecto que no existía. Pero la dimensión pareció detenerse por un momento cuando él llegó. Ruido sordo. Un fuerte impacto resonó en el castillo. Azalea. El segundo más fuerte entre los demonios de las 12 lunas, después de un año completo de entrenamiento y de tener acceso a la sangre de Muzan, se había vuelto lo suficientemente fuerte como para rivalizar con los muertos Super Duodo Uma. Aterrizó con un estruendo ensordecedor, y el suelo bajo sus pies se agrietó por la fuerza. Su torso desnudo brillaba bajo la tenue luz de las linternas amarillas. Era un cuerpo hecho para la guerra. TCH. Akaza se levantó, sacudiéndose el polvo imaginario de los brazos mientras observaba a su alrededor. La misma maldita entrada, había pasado un año desde la orden de Muzan. Una orden para fortalecerse y encontrar más demonios aptos para las 12 lunas. Había transcurrido un año mientras los demonios se preparaban y reforzaban sus fuerzas para una inminente guerra contra los humanos. Humanos a quienes Akaza aún no podía tomar en serio porque nunca se había encontrado con uno digno. Pero, claro, lo mismo podía decirse de los demonios. Akaza podía contar con una mano los seres que, igual o más que él, vagaban por este mundo.
El paso del año no había aumentado esa cifra. Esperaba encontrar al menos un candidato digno, pero, ni uno, murmuró Akaza en voz baja. Apretó la mandíbula al recordar los festivales demoníacos fallidos. Pero entonces, como para demostrar que sus pensamientos estaban equivocados, apareció. ¿Aún estás pensando en los débiles? Una ola de calor recorrió el espacio. Daiyo. Su llegada estuvo marcada por un brillo fundido que distorsionaba el aire. Su piel, similar a la obsidiana, latía con vetas brillantes de lava fundida, un horno viviente con forma humana. Sus pasos eran lentos y pausados, y cada movimiento dejaba tenues marcas de quemaduras en el suelo de madera. Ah, tal vez no todos han fallado, pensó Akaza en su mente antes de volverse hacia el nuevo demonio. Llegas tarde, dijo Akaza. Y tú estás impaciente, respondió Daiyo y se detuvo justo al lado de Akaza, quedando hombro con el demonio mayor. La mirada de Akaza se endureció. Daiyo se había vuelto mucho más fuerte desde la última vez que lo había visto. Daiyo había sido el único superviviente del primer festival demoníaco de Akaza hacía un año. Fue el único que impresionó a Akaza lo suficiente como para recibir más sangre de Musan, un don que lo convirtió en algo monstruoso. Ahora estaban como iguales. Pero la igualdad no borró el respeto subyacente que Daiyo sentía por Akaza. Era sutil, oculto bajo capas de arrogancia fundida, pero allí estaba. Daiyo había visto la fuerza de Akaza de primera mano, había soportado la brutalidad de sus puños y había emergido más fuerte gracias a ello. Pero Daiyo nunca expresó ese respeto. No en voz alta. Porque reconocerlo sería admitir que Akaza aún estaba por encima de él. Y Daiyo creía que ya era igual, si no más fuerte, que el demonio Akaza. Los dos permanecieron uno al lado del otro por un rato, un arma viviente y un horno viviente, sus energías chocaron sin intercambiar un solo golpe. Finalmente, Akaza sonrió y risas divertidas vibraron en el aire tenso. ¿De verdad crees que puedes conmigo? ¡Qué gracioso! Rió Akaza, pero no le disgustó. Era una completa estupidez que Daiyo creyera que podría alcanzar a Akaza en un año, cuando el demonio en cuestión llevaba más de un siglo estudiando el arte de la guerra. Me encantaría ver qué te da tanta confianza en las próximas peleas. Quizás si me impresionas lo suficiente, te daré el honor de derrotarte, dijo Akaza con una sonrisa llena de ansias de batalla. El sonido de una cuerda pesada, vibrando en el aire y el espacio, se distorsionó mientras una figura se materializaba de la nada. Enmu. Su llegada fue grácil, como si flotara en lugar de caminar. Bastaba con mirarlo a los ojos para darse cuenta de que no le faltaban muchos tornillos. Ah, la tensión. La voz de Enmu era un zumbido suave y espeluznante. Es embriagadora. O tal vez no tenía ningún tornillo en la cabeza. Akaza lo ignoró. Daiyo apenas le dirigió una mirada. No era digno a sus ojos. Ambos se consideraban guerreros incluso siendo demonios, pero Enmu no lo era. El manipulador de sueños era el tipo de persona que menos respetaban. Agua, esto es triste. ¿Por qué no me incluyes en tus pequeños juegos? Prometo que no jugaré bruscamente, dijo Enmu mientras se interponía entre Akaza y Daiyo. Otro pulso apareció en el tejido del espacio. Rui. El demonio infantil se materializó como si entrara por una puerta invisible. Su piel de porcelana brillaba tenuemente bajo la tenue luz del castillo. Sus ojos carmesí escudriñaron a la concurrencia, llenos de un silencioso desdén. Solo. Su familia no estaba con él esta vez, y cuando su familia no estaba allí, Rui estaba de perpetuo mal humor. ¿No tienes familia hoy? Preguntó Enmu con voz suave, fingiendo sorpresa. Cállate, dijo Rui con voz distante, pero de un modo que ninguna mente cuerda querría presionarlo. ¡Ay, la arañita extraña a mamá araña! Susurró Enmu, demostrando su locura. Y luego, hilos rojos lo envolvieron, más rápido de lo que podía reaccionar. Cuando abrió los ojos, alerta, su cuerpo demoníaco ya estaba destrozado por los hilos, cortándolo en finas láminas de carne. Eres un chico muy grosero, ¿no? La repentina voz de Enmu detrás de sus oídos asustó a Rui. Rui atacó con sus garras, pero golpeó el aire. Parpadeó una vez, luego dos veces, antes de agarrarse el cuello y arrancarse la carne. Un repentino dolor y luego, abrió los ojos. Rui se encontró parado frente a los otros demonios, Akaza y Daiyo lo miraron con ojos curiosos mientras Enmu tenía una sonrisa divertida en su rostro. Eso fue un sueño, pensó Rui para sí mismo y luego su rostro se ensombreció aún más. Se ha vuelto más fuerte. Quizás Rui no debería pasar tanto tiempo con su familia. Era un prodigio, pero el talento solo lo llevaba hasta cierto punto.
Si quería vivir una vida familiar perfecta, necesitaba poder. ¿Sabes? En lugar de fingir, ¿por qué no te entregas a mí? Dijo Enmu con un tono sugerente. Prometo hacerte soñar el sueño perfecto, donde tengas madre, padre, hermana, hermano, todo lo que siempre has deseado tener. Rui simplemente permaneció en silencio. Enmu sonrió aún más ampliamente. En ese momento, otra voz sonó en la dimensión. Esta vez, fue un gemido lastimero. No, 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 sus palabras y su tono proyectan miedo y nerviosismo. Antengu. El frágil y tembloroso demonio se tambaleó a través de una distorsión. Sus ojos miraban a su alrededor, abiertos por la paranoia y el terror. Me encontrarán, me harán daño, el debilucho está aquí. Daiyo apenas lo miró. ¿Por qué sigue existiendo? Akaza murmuró sus sinceros pensamientos. Antengu se alejó arrastrándose de los demás demonios y se escondió entre las escaleras móviles. Se sentía seguro sin ser visto. No soportaba estar con todos esos demonios malvados y poderosos. Era solo un hombre inocente arrastrado a esta situación maldita. No había hecho nada malo y, sin embargo, todos querían matarlo. No fue justo, Ombura llegó de la forma más civilizada. Lucía una sonrisa agradable en su rostro, que tenía puntos alrededor que indicaban que en realidad era una máscara de piel. Sus pasos resonaron a través de la dimensión cambiante y dondequiera que iba, traía consigo un escalofrío inquietante. Nadie quería hablar con él. Solo reconocían su existencia y nada más. Pero Kaigaku fue todo lo contrario. Apareció del espacio distorsionado con un relámpago azul cegador. Un trueno resonó por los pasillos cambiantes del castillo infinito, iluminando el espacio por un instante. Se encontraba en el centro de la perturbación, crepitando con la electricidad residual que danzaba sobre su piel. Tenía los brazos cruzados y sus labios se curvaron en una sonrisa arrogante y petulante. TCH. Se burló, con los ojos entrecerrados recorriendo a los demonios reunidos. No sé qué esperaba, pero esperaba más. La presencia de Kaigaku era como una tormenta que se negaba a ser ignorada. Sus ojos brillaban con exceso de confianza. Hola, soy el nuevo Akaza, parpadeó con expresión seria mientras Daiyo brillaba de furia. Incluso Rui, quien había estado meditando en silencio tras su encuentro con Enmu, volvió sus ojos carmesí hacia Kaigaku con una irritación apenas disimulada. ¿Esta nueva sangre va en serio? Preguntó Omburo con una sonrisa amable. Kaigaku solo rió, con una risa que sonaba como la de un demonio ebrio de nuevos poderes, y lo era. Sentía que podía vencer a cualquiera en el mundo excepto a Muzan. No hay necesidad de fingir, ninguno de ustedes puede manejar la sangre del señor Muzan como yo. Los he superado a todos. Puedo matarlos con la limitación de un humano, imaginen lo que puedo hacerles ahora, demonios, dijo Kaigaku con una sonrisa. Pero no se preocupen, no alteraré la jerarquía que tenían. Simplemente me deslizaré hasta la cima y griega. No cumplió su condena, simplemente murió. O al menos eso creía él. Al menos eso es lo que vieron. Su presencia les quitó el aire de los pulmones. Kaigaku se quedó paralizado, solo pensaba en la lástima que sentía por sí mismo. Qué raro. ¿Por qué se sentiría así? Guarda silencio, no se gritaba. No se decía en voz alta. Pero se convirtió en una regla. Aunque ya no existía una clasificación entre los demonios de las 12 lunas, el más fuerte seguía siendo el mismo. Kokushibo. Tras un año de anticipación que lo llevó al entrenamiento, se había fortalecido aún más. Sus huesos oxidados habían recuperado su mejor estado, como si estuviera listo para luchar contra el mismísimo Yorichi. Su mera presencia era tan afilada como una espada. Los puños de Kaigaku se apretaron a sus costados, pero no se atrevió a hablar. Tranquilizarse, su arrogancia anterior era solo una fachada, una forma de sondear a los demonios para ver su reacción y aprender sobre ellos. Era una forma de sondear el nuevo entorno en el que se había metido. Tranquilizarse, él nunca imaginó que esto llevaría a algo como esto. Tranquilizarse, él quería gritar. Tranquilizarse, pero entonces toda la tensión abandona la habitación como si la sed de sangre anterior fuera solo un fantasma, un sueño tan voluble como los poderes de Enmu. Esto fue porque su señor finalmente estaba aquí. Solo sois 9, dijo Muzan, y su voz se opuso a todo lo que había dentro de la dimensión. Parece que incluso después de todo este tiempo, esto fue lo mejor que pudiste hacer, dijo Muzan, con voz poco impresionada y casi molesta. Pero ¿cómo se podrían completar las 12 lunas si él no permitió que se completaran? No hacía falta que Muzan apareciera para que sintieran su presencia. Su sola voz bastaba para exigir obediencia.
El aire se volvió más pesado y denso. Una malicia invisible inundó el castillo infinito. La mansión Butterfly, destrúyela y mata a todos los que estén allí, así de simple, dijo Muzan. Los demonios sonrieron, Akaza apenas podía contener su deseo de batalla mientras hacía crujir sus nudillos. Y no regreses con el fracaso. Triunfa o muere en el intento. Luego aparecieron puertas que llevaron a cada demonio a una ubicación diferente alrededor de la mansión mariposa, rodeándolos efectivamente.